That's all. Who is caring for madman's work? That will take time. How can we expect in 1 minute everyone will understand everything? It requires education, time. If he is prepared to give the time, then he will understand. Not that within 5 minutes, 10 minutes he'll understand the whole thing. That's not possible. Primer canto de Sr. Natán, capítulo 2, titulado Divinidad y Servicio Devocional. Segunda parte, capítulo 4, Narayanam Namaskritya Naranchaiva Narotamam Devim Saraswatim Vyasam Tatoyayam Udirayet. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que es el verdadero medio de conquista, uno debe de ofrecerle reverencias a la personalidad de Dios, Narayan, a Narayan Rishi, el ser humano supremo, a la madre Sarasvati, la diosa del conocimiento, y así la Vyasadeva, la autora. Significado: todas las escrituras védicas y los Puranas están hechos para conquistar la región más oscura de la existencia material. El ser viviente se halla en el estado de olvido de su relación con Dios, debido a que desde tiempos inmemoriales ha estado excesivamente atraído a la complacencia material de los sentidos. Su lucha por la existencia en el mundo material es perpetua, y no le es posible salirse de ella mediante la elaboraciones de planes. Si de alguna manera él quiere conquistar esta perpetua lucha por la existencia, debe restablecer su relación eterna con Dios. Aquel que quiere adoptar estas medidas curativas debe de refugiarse en las escrituras, tales como los Vedas y Puranas. La gente necia dice que los Puranas no tienen ninguna relación con los Vedas. Sin embargo, los Puranas son explicaciones complementarias acerca de los Vedas dirigidas a los diferentes tipos de hombres. Todos los hombres no son iguales. Hay hombres que están bajo el control de la modalidad de la pasión. Otros se encuentran bajo el control de la modalidad de la ignorancia. Los Puranas están divididos de manera tal que cualquier clase de hombre puede sacar provecho de ellos y gradualmente recuperar la posición que han perdido y salirse de la ardua lucha de la existencia. Srila Sutta Goswami enseña la senda de recitar los Puranas. Estos pueden seguirlo las personas que aspiran a ser predicadores de las escrituras védicas y de los Puranas. El Srimad Bhagavatam es el Purana inmaculado y está especialmente dirigido a aquellos que desean salirse perpetuamente del enredo material. Monaya sadhu pristwaham bhavatdir lokat mangalam yakrita krishna samprasnot yenatma suprasidatim. Oh sabios, he sido interrogado por ustedes con razón. Sus preguntas son valiosas porque se refieren al Señor Krishna y por eso son idóneas para el bienestar del mundo. Solo preguntas de esta índole son capaces de satisfacer al yo por completo. Significado: como aquí se ha declarado anteriormente que la verdad absoluta es lo que ha de conocerse en el Bhagavatam, las preguntas de los sabios de Naimisaranya son adecuadas y justas, pues se refieren a Cristo, quien es la suprema persona de Dios, la verdad absoluta. El Bhagavad Gita 15.15, la persona de Dios, dice que en todos los Vedas no hay más que el vivo deseo de buscarlo Él. Sí, Cristo. Así pues, las preguntas que se refieren a Krishna constituyen la esencia de todas las interrogantes védicas. El mundo entero está lleno de preguntas y respuestas. Los pájaros, las bestias, hombres, todos están dedicados a la cuestión de incesantes preguntas y respuestas. Por la mañana los pájaros que se encuentran en un nido se ocupan de preguntas y respuestas. También por la tarde los mismos pájaros regresan y de nuevo se ocupan de preguntas y respuestas. El ser humano, a menos que sea de noche y esté profundamente dormido, se ocupa de preguntas y respuestas. Los comerciantes del mercado se ocupan de preguntas y respuestas, así como también abogados de la corte, estudiantes en los colegios y universidades.
Los legisladores del Parlamento también se ocupan de preguntas y respuestas. Los políticos y sus representantes de la prensa se ocupan todos de preguntas y respuestas. Pero aunque ellos continúan con sus preguntas y respuestas durante toda su vida, no se satisfacen en lo absoluto. La satisfacción del alma solo puede obtenerse mediante preguntas y respuestas que traten de Krishna. Krishna es nuestro más íntimo amo, amigo, padre e hijo, objeto de amor conyugal. Olvidando a Krishna hemos creado muchísimos objetos de preguntas y respuestas, pero ninguno de ellos es capaz de brindarnos plena satisfacción. Todas las cosas a excepción de Krishna dan únicamente una satisfacción temporal. De manera que si hemos de tener satisfacción plena, tenemos que dedicarnos a preguntas y respuestas acerca de Krishna. No podemos vivir ni por un momento sin ser interrogados o sin dar respuestas. Como Srimad Bhagavatam trata de preguntas y respuestas que están relacionadas con Krishna, podemos obtener la más elevada de las satisfacciones únicamente con escuchar, leer y escuchar lo que se dice en esta obra trascendental. Uno debe de aprender el Srimad Bhagavatam y encontrar así una solución a todos los problemas relacionados con los asuntos sociales, políticos y religiosos. El Srimad Bhagavatam y Krishna mismo constituyen la suma de todas las cosas. Savai punsam parodharmo yato bhaktiradoksayet ahaitukia pratihatat yayatma supasidatim. La suprema ocupación dharma para toda la humanidad es aquella mediante la cual los hombres pueden llegar a prestarle amoroso servicio devocional al trascendente Señor. Para que dicho servicio devocional satisfaga al yo por completo, debe de estar libre de motivaciones y ser ininterrumpido. Significado. En esta declaración, Sri Suta Goswami responde a la primera pregunta de los sabios de Naimisaranya. Los sabios le pidieron que resumiera todas las clases de escrituras reveladas y presentara la parte más esencial de ellas, de manera que la gente caída o la gente que en general pudiera seguirla con facilidad. Los Vedas prescriben dos tipos diferentes de ocupaciones para el ser humano. Uno se denomina el Pravriti Marga, la senda del disfrute de los sentidos, y otro se denomina el Nivriti Marga, la senda de la renunciación. La senda del disfrute es inferior, y la senda del sacrificio en pos de la causa suprema es superior. La existencia material del ser viviente es una condición enferma de la vida verdadera. La verdadera vida es la existencia espiritual, o la existencia Brahma-Bhuta, en la cual la vida es eterna, bienaventurada y colmada de conocimiento. La existencia material es temporal, ilusoria y está colmada de sufrimientos. En ella no hay ninguna felicidad en lo absoluto. Únicamente hay un intento vano por liberarse de los sufrimientos. Y el cese temporal del sufrimiento se le da falsamente el nombre de felicidad. Luego la senda del disfrute material progresivo, que es temporal, desoladora e ilusoria, es inferior. Pero el servicio devocional que se le presta al Señor Supremo y que lo conduce a uno a la vida eterna, bienaventurada y conocimiento plenos, recibe el nombre de ocupación de calidad superior. Esta se contamina a veces cuando es mezclada con la cualidad inferior. Por ejemplo, la adoptación del servicio devocional en busca de una ganancia material constituye sin duda un obstáculo en la senda progresiva de la renunciación. La renunciación o la negación en pos del bien máximo es naturalmente una mejor ocupación que la del disfrute de la condición enferma de la vida. Dicho disfrute únicamente agrava el síntoma de la enfermedad y aumenta su duración. En consecuencia, el servicio devocional que se le presta al Señor debe de ser de una calidad pura, es decir, no debe realizarse ni con el menor deseo de disfrute material. Uno debe de aceptar, por lo tanto, la ocupación de calidad superior, en la forma del servicio devocional que se le presta al Señor sin ningún vestigio de innecesario deseos, acciones fruitivas, especulación filosófica. Solo esto puede llevarlo a uno a hallar el solaz perpetuo en el servicio que se le presta a él.
Es profeso hemos definido la palabra Dharma como ocupación, pero el significado fundamental de la palabra Dharma es aquello que sostiene la existencia de uno. El sostén de la existencia del ser viviente consiste en coordinar sus actividades con la relación eterna que se tiene con el Señor Supremo, Krishna. Krishna es el pivote central de los seres vivientes. Y Él es la supremamente atractiva entidad viviente, forma eterna, entre todos los demás seres vivientes o formas eternas. Todos y cada uno de los seres vivientes tienen su forma eterna en la existencia espiritual. Krishna constituye la atracción eterna para todos ellos. Krishna es el todo íntegro, y todos los demás son parte integral de Él. La relación entre ellos es la del sirviente y servido. Dicha relación es trascendental y completamente distinta a lo que experimentamos en la existencia material. Esta relación de sirviente y servido es la forma de intimidad más agradable que existe, y uno puede comprenderla mediante el servicio devocional progresivo. Todo el mundo debe dedicarse a este amoroso servicio devocional del Señor, incluso en el actual estado condicionado de la existencia material. Gradualmente, eso le dará a uno la clave para la verdadera vida y lo complacerá hasta la satisfacción total. Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Prayoyitat Janayatyasu Vairagyam Yananchadyat Ahaitukam. Por prestarle servicio devocional a la persona de Dios y Krishna, uno adquiere de inmediato conocimiento sin causa y desapego del mundo. Significado: aquellos que consideran que el servicio devocional que se le presta al Señor Supremo Sri Krishna es algo así como los asuntos emocionales del mundo material, puede que arguyen que en las escrituras reveladas se recomienda sacrificios, caridad, austeridad, conocimiento, poderes místicos y otros procesos similares de iluminación trascendental. Según ellos, el Bhakti, el servicio devocional del Señor, está hecho para aquellos que no pueden realizar la actividad de la alta categoría. Por lo general se dice que el culto Bhakti está hecho para los Sudras, Vaisyas y los poco inteligentes clase femenina. Pero eso no es cierto. El culto Bhakti es la más alta de todas las actividades trascendentales. Por ende, es similarmente sublime y fácil. Es sublime para los devotos puros que están sumamente interesados en ponerse en contacto con el Señor Supremo, y es fácil para los neófitos que apenas se encuentran en el umbral de la casa del Bhakti. Lograr ponerse en contacto con la Suprema Persona de Dios y Krishna es una gran ciencia, y está abierta a todos los seres vivientes, incluso a los Sudras, Vaisyas, mujeres, hasta aquellos que son más bajos que los Sudras de bajo nacimiento. De manera que ni hablar de hombres de alta categoría, como los brahmanes capacitados, grandes reyes autorizados. Las otras actividades de la alta categoría, designadas con los nombres de sacrificio, caridad, austeridad, etc., son todos factores colorarios que se derivan del puro y científico culto Bhakti. Los principios de conocimiento y desapego son dos factores importantes en la senda de la iluminación trascendental. Todo proceso espiritual conduce hacia el conocimiento perfecto de todo lo material y espiritual. Y los resultados de ese conocimiento perfecto consisten en que uno se desapega del afecto material y se apega a la actividad espiritual. Desapegarse de las cosas materiales no significa volverse inerte por completo, como creen algunos hombres con escaso acopio de conocimiento. La escarnia significa no emprender actividades que produzcan efectos buenos y malos. La negación no significa negación de lo positivo. La negación de lo que no es esencial no significa negación de lo esencial. De forma similar, el desapego de las formas materiales no implica la acumulación de formas positivas. Cuando se llega a comprender la forma positiva, las formas negativas quedan eliminadas automáticamente. Por consiguiente, con el desarrollo del culto Bhakti, aplicándole el servicio positivo a la forma positiva, uno se desapega naturalmente de las cosas inferiores y se apega a las cosas superiores. De igual manera, siendo el culto Bhakti la ocupación suprema del ser viviente, lo conduce a este fuera del disfrute material de los sentidos.
Ese es el signo característico de un devoto puro. Él no es un tonto, ni tampoco está ocupado de las energías inferiores, ni tampoco tiene valores materiales. Esto no se logra mediante el razonamiento árido. Ocurre de hecho por la gracia del Todopoderoso. En conclusión, aquel que es un devoto puro tiene todas las demás buenas cualidades, es decir, conocimiento, desapego, etc. Pero aquel que únicamente tiene conocimiento y desapego no está necesariamente bien versado en el principio del culto Bhakti. Bhakti es la ocupación suprema del ser humano. Dharma es anustita punsa vivaksena katau yahat no padayat yadiratim samaivajike balam. Las actividades y ocupaciones que desempeña un hombre conforme a su propia posición no son más que una labor inútil, si no provocan la atracción por el mensaje de la persona de Dios. Significado. Existen diferentes actividades y ocupaciones en términos de los diferentes conceptos de la vida que el hombre tiene. Para el muy materialista, que no puede ver nada más allá del cuerpo material burdo, no existe nada más allá de los sentidos. Por lo tanto, sus actividades y ocupaciones se limitan al egoísmo concentrado y al extendido. El egoísmo concentrado se centra alrededor del cuerpo individual. Esto se ve generalmente entre los animales inferiores. El egoísmo extendido se manifiesta en la sociedad humana y se centra alrededor de la familia, la sociedad, la comunidad, la nación, el mundo, en aras de la comodidad corporal burda. Por encima de estas personas muy materialistas se hallan los especuladores mentales, que revolotean en las alturas de las esferas mentales. Y los deberes ocupacionales de estos comprenden actividades tales como escribir poesía y filosofía, propagar algún ismo con el mismo objetivo del egoísmo limitado al cuerpo y la mente. Pero por encima del cuerpo y la mente se halla el alma espiritualmente durmiente, cuya ausencia del cuerpo hace que todo lo que el egoísmo corporal y mente abarcan quede completamente nulo y sin efectos. Mas la gente poco inteligente no tiene ninguna información acerca de las necesidades del alma espiritual. La gente necia no se satisface con la ejecución de los deberes propios de sus ocupaciones, debido a que no tienen información alguna acerca del alma y de cómo ésta se encuentra más allá del alcance del cuerpo y la mente. Aquí se plantea la pregunta de la satisfacción del ser. El yo está más allá del cuerpo burdo y la mente sutil. Él es el principio potente, activo de la mente y el cuerpo. Uno no puede ser feliz simplemente con el beneficio de la mente y el cuerpo, sin conocer la necesidad del alma durmiente. El cuerpo y mente no son más que superfluas coberturas externas del alma espiritual. La necesidad del alma espiritual debe de ser complacida. Con solo limpiar la jaula del pájaro, uno no satisface al pájaro. Uno debe de conocer de hecho las necesidades del propio pájaro. La necesidad del alma espiritual consiste en que quiere salirse de la ilimitada esfera del cautiverio material y complacer su deseo de tener una libertad total. El alma espiritual quiere salirse de las paredes que cubren el gran universo. El alma espiritual quiere ver la luz libre y el espíritu. Esa completa libertad se logra cuando ella se reúne con el espíritu total, la persona de Dios. Existe un efecto latente con Dios dentro de todo el mundo. A través del cuerpo burdo y la mente, la existencia espiritual se manifiesta en la forma del afecto pervertido por la materia burda y por la materia sutil. En consecuencia, tenemos que dedicarnos a ocupaciones y labores que evoquen nuestra conciencia divina. Esto se logra únicamente cantando y escuchando hablar de las divinas actividades del Señor Supremo, y cualquier actividad u ocupación que no lo ayude a uno sentir apego por cantar y escuchar hablar del mensaje trascendental de Dios, se dice aquí que es simplemente una pérdida de tiempo. Esto se debe a que los demás deberes y ocupaciones, cualquiera que sea el ismo al que pertenezcan, no puede darle al alma la liberación. Incluso las actividades de los salvacionistas se consideran que son inútiles, porque ellos no logran encontrar la fuente de todas las libertades. La persona muy materialista
puede ver en la práctica que su ganancia material se limita únicamente al tiempo y al espacio, bien sea en este mundo o en el otro. Aunque se eleve hasta la esbarga loca, no encontrará ninguna morada permanente para su anhelante alma. La anhelante alma debe de ser satisfecha mediante el perfecto y científico proceso del servicio devocional perfecto. Dharmasya hiyapavargasya narto ratayopakalpatet nartasya dharmaikantasyat kamolavaya hi esmitaham. Todas las ocupaciones y labores tienen por objeto, indudablemente, la liberación final. Ellas nunca deben de realizarse para la obtención de ganancia material. Además, según los sabios, aquel que está dedicado al servicio y ocupación máximos nunca debe de utilizar la ganancia para cultivar la complacencia de los sentidos. Todas las ocupaciones y labores tienen por objeto individualmente la liberación final. Ellas nunca deben de realizarse para la obtención de ganancia material. Además, según los sabios, aquel que está dedicado al servicio devocional y ocupación máximos nunca debe de utilizar la ganancia para cultivar complacencia de los sentidos. Significado. Y hemos discutido que al servicio devocional puro que se le presta al Señor nos sigue automáticamente el conocimiento perfecto y desapego de la existencia material. Pero hay otras personas que consideran que todas las clases de diferentes ocupaciones y labores, incluso la de la religión, tiene por objeto la ganancia material. En cualquier parte del mundo, la tendencia general de cualquier hombre ordinario es la de obtener algún beneficio material a cambio del servicio religioso, o de cualquier otro servicio y ocupación a los que se dedique. Incluso la escritura védica, para toda clase de ejecutores religiosos, se ofrece algún atractivo de ganancia material. La mayoría de la gente se ve atraída por esos alicientes, bendiciones de la religiosidad. ¿Por qué esos supuestos hombres de religión son seducidos por la ganancia material? Debido a que la ganancia material le permite a uno satisfacer sus deseos, los cuales a su vez satisfacen la complacencia de los sentidos. Este ciclo de ocupaciones y labores incluyen la supuesta religiosidad seguida de una ganancia material. La ganancia material seguida por el cumplimiento de deseos. La complacencia de los deseos es el camino general para toda clase de hombres totalmente consagrados. Pero la declaración de Sutta Goswami, según el veredicto del Srimad Bhagavatam, eso lo anula el presente sloka. Uno no debe de dedicarse a ninguna clase de servicio devocional, ocupación en busca de ganancias materiales únicamente. Ni tampoco debe de utilizar la ganancia material para la complacencia de los sentidos. Ni tampoco debe de utilizarse la ganancia material para la complacencia de los sentidos. A continuación se describe cómo debe de ser utilizada la ganancia material. Kamasya nendriya priti lavudiveta yavatat jivasya tadvajinyasat nartoyanchehat karmavin. Los deseos que se tienen en la vida nunca deben de ser dirigidos hacia la complacencia de los sentidos. Uno debe desear únicamente una vida sana o la autoconservación, pues la finalidad del ser humano es investigar acerca de la verdad absoluta. Ninguna otra cosa debe de ser la meta de las labores de uno. Significado por Señora Gracia. La totalmente confundida civilización material está erróneamente dirigida hacia el cumplimiento de los deseos de complacer los sentidos. En todas las esferas de la vida de semejante civilización, el fin último es la complacencia de los sentidos. En política, servicio social, altruismo, filantropía y finalmente en religión o incluso en la salvación. El mismísimo matiz de complacencia de los sentidos se halla predominante de una manera siempre creciente. En el campo político, los líderes de los hombres pelean entre sí para satisfacer su propia complacencia de sentidos. Los votantes adoran a los supuestos líderes únicamente cuando estos prometen complacencia de los sentidos. Tan pronto como los votantes se sienten descontentos con su propia satisfacción de los sentidos, destronan a los líderes.
Los líderes siempre habrán de defraudarse de defraudar a los votantes, al no satisfacerles sus sentidos. Lo mismo se puede aplicar a todos los demás campos. Nadie toma en serio el problema de la vida, incluso aquellos que se encuentran en la senda de la salvación. Desean volverse uno con la verdad absoluta. Desean cometer suicidio espiritual en pos de la complacencia de los sentidos. Pero el Bhagavatam dice que uno no debe de vivir para la complacencia de los sentidos. Uno debe de satisfacer los sentidos únicamente hasta donde se requiera para la autoconservación y no para la complacencia de ellos. Debido a que el cuerpo está hecho de sentidos y que también requiere una cierta cantidad de satisfacción, existen instrucciones regulativas para la satisfacción de los mismos. Pero los sentidos no tienen por objeto el disfrute sin restricción. Por ejemplo, en el matrimonio, la unión del hombre y mujer es necesario para la procreación, mas su finalidad no es el disfrute de los sentidos. Ante la ausencia de una restricción voluntaria, se le hace propaganda a la planificación familiar. Pero los hombres necios no saben que la planificación familiar se ejecuta automáticamente, tan pronto como hay una búsqueda de la verdad absoluta. Los buscadores de la verdad absoluta nunca son seducidos por la innecesaria participación en actividad de complacencia de los sentidos. Debido a que los estudiantes sinceros que buscan la verdad absoluta están siempre sobrecargados con el trabajo de investigar la verdad. En cada esfera de la verdad de la vida, por lo tanto, el fin último debe de ser la búsqueda de la verdad absoluta. Y esa clase de ocupación lo volverá a uno feliz, debido a que se estará menos ocupado en diversas variedades de complacencia de los sentidos. A continuación se explica lo que es la verdad absoluta. Vadanti tattva vidatavan yagyanam advayam brahmeti paramat veti bhagavan iti sadyatem. Los trascendentalistas eruditos que conocen la verdad absoluta llaman a esa sustancia no dual Brahman, Paramatma o Bhagavan, significado por su gracia y la Prabhupada. La verdad absoluta es tanto sujeto como objeto, y ahí no hay ninguna diferencia cualitativa. Por lo tanto, Brahman, Paramatma y Bhagavan son cualitativamente una misma y única cosa. La misma sustancia la comprenden como Brahman impersonal los estudiantes de los Upanishads. Como Paramatma localizado los Hiranyagarbhas, yogis, como Bhagavan, devotos. En otras palabras, Bhagavan, la persona de Dios, es la última expresión de la verdad absoluta. Paramatma es la representación parcial de la persona de Dios y el Brahman impersonal es la refulgencia radiante de la persona de Dios. Lo que los rayos solares son al Dios del Sol. Estudiantes poco inteligentes de cualquiera de la escuela mencionada a veces argumentan a favor de su propia y respectiva comprensión. Pero aquellos que son videntes perfectos de la verdad absoluta saben bien que los tres aspectos mencionados de la única verdad absoluta son diferentes perspectivas vistas desde diferentes ángulos. Como se explica en el primer shloka del primer capítulo del Srimad Bhagavatam. La verdad suprema es autosuficiente, consciente, está libre de la ilusión de la relatividad. En el mundo relativo, el conocedor es diferente de lo conocido, pero la verdad absoluta, tanto el conocedor como lo conocido, son una única misma cosa. En el mundo relativo, el conocedor es el espíritu viviente, o la energía superior, mientras que lo conocido es materia inerte, energía inferior. Por tanto, existe la dualidad de las energías inferior y superior, mientras que en el ámbito absoluto, tanto el conocedor como lo conocido son de la misma categoría y energía superior. Existen tres clases de energías del energético supremo. No hay ninguna diferencia entre la energía y el energético, pero existe una diferencia en la calidad de energías. En el ámbito absoluto de la entidad viviente son de la misma energía superior, pero en el mundo material esa energía es inferior.
El ser viviente que está en contacto con esta energía inferior se halla engañado, creyendo que pertenece a la energía inferior. Por eso existe la sensación de la relatividad en el mundo material. Por eso existe la sensación de la relatividad en el mundo material. En el absoluto no existe esa sensación de diferencias entre el conocedor y lo conocido. Por ende, allí todo es absoluto. Tacha danat munayo gyana vairagya yuktayat pasyantyatmi chatvanam paktasruta grihitaya. El sabio, estudiante sincero e inquisitivo, bien equipado con el conocimiento y desapego, llega a comprender esa verdad absoluta mediante el hecho de prestarle servicio devocional en términos de lo que ha escuchado decir en el Vedanta Sutra. Significado. La verdad absoluta se llega a comprender a plenitud mediante el proceso de prestarle servicio devocional al Señor Vasudeva, la persona de Dios, quien es la verdad absoluta en su máxima expresión. Brahman es su trascendental refulgencia corporal. Paramatma es su representación parcial. Siendo esto así, la conversión Brahman y Paramatma de la verdad absoluta no es más que una comprensión parcial. Existen 4 tipos diferentes de seres humanos: karmis, los gyanis, los yogis y los devotos. Los karmis son materialistas, mientras que los otros 3 son trascendentales. Los karmis son materialistas, mientras que los otros 3 son trascendentales. Los trascendentalistas de primera categoría son los devotos, los cuales han llegado a comprender la persona suprema. Los trascendentalistas de segunda categoría son aquellos que han comprendido parcialmente la porción plenaria de la personalidad absoluta. Y los trascendentalistas de tercera categoría son aquellos que apenas han comprendido el foco espiritual de la personalidad suprema, de la persona absoluta. Como se declara en el Bhagavad Gita y otra escritura védica, la persona suprema se llega a comprender mediante servicio devocional, el cual está respaldado por el pleno conocimiento y desapego de la asociación material. Y hemos discutido el punto de que el servicio devocional es seguido por conocimiento y desapego de la asociación material. Así como las comprensiones Brahman y Paramatma son comprensiones imperfectas de la verdad absoluta, asimismo los medios para comprender a Brahman y Paramatma, es decir, los senderos de Jnana y Yoga, son también medios imperfectos de comprender la verdad absoluta. El servicio devocional, que está basado en el primer plano del conocimiento pleno, unido a desapegos de la asociación material y que se fija mediante la recepción auditiva del Vedanta Shruti, es el único método perfecto por el cual el estudiante sincero e inquisitivo puede llegar a comprender la verdad absoluta. El servicio devocional no está hecho, pues, para el trascendentalista de la clase poco inteligente. Hay 3 clases de devotos, a saber, primera, segunda y tercera clase. Los devotos de tercera clase, neófitos, no tienen conocimiento alguno y no están desapegados de la asociación material, sino que simplemente están atraídos al proceso preliminar de adorar a la deidad del templo. Estos se denominan devotos materialistas. El devoto materialmente está más apegado al beneficio material que al provecho trascendental. Por lo tanto, uno tiene que progresar de una manera definitiva, pasando de la posición de servicio devocional material a la posición de servicio devocional de segunda clase. En la posición de segunda clase, el devoto puede distinguir 4 principios en línea devocional, a saber, la suprema persona de Dios, a sus devotos, a los ignorantes y a los envidiosos. Uno tiene que elevarse al menos a la etapa de la segunda clase y volverse así merecedor de conocer a la verdad absoluta. En consecuencia, el devoto de tercera clase tiene que recibir de la fuente autoritativa del Bhagavatam la instrucción de servicio devocional. El principal Bhagavat es la persona de Dios y también la personalidad que establece el significado. El devoto y el Bhagavatam lo constituyen el mensaje de Dios. Por consiguiente, el devoto de tercera clase
tiene que ir a la personalidad del devoto, a fin de aprender la instrucción del servicio devocional. Esta personalidad del devoto no es un devoto profesional que se gana la vida mediante el negocio del Srimad Bhagavatam. Dicho devoto debe de ser representante de Sukadeva Goswami, tal como Sutta Goswami. Debe de predicar el culto del servicio devocional para el beneficio completo de toda la gente. El devoto neófito siempre siente muy poco gusto en escuchar a la autoridad. El devoto neófito de esta clase, para satisfacer sus sentidos, hace un espectáculo que escucha al hombre profesional. Esta clase de escuchar y cantar ha arruinado todo el asunto. Así que uno debe de cuidarse mucho del proceso defectuoso de escuchar. Los sagrados mensajes de Dios, tal como lo inculcan el Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam, son indudablemente temas muy trascendentales. Pero a pesar de serlo, dichos asuntos trascendentales no deben recibirse de labios de hombres profesionales, que lo echan todo a perder, tal como la serpiente echa a perder la leche con solo tocarla con su lengua. Sí, pues, en beneficio de su progreso, el devoto sincero debe de estar dispuesto a escuchar la exposición de la literatura védica, tal como el Upanishad, Vedanta y otras literaturas que han dejado la autoridad previa a Goswamis. Sin escuchar la exposición de esta escritura, uno no puede progresar verdaderamente. Y sin escuchar ni seguir la instrucción, el espectáculo del servicio devocional perderá todo valor. Por consiguiente, se vuelve una especie de disturbio en la senda del servicio devocional. Por tanto, a menos que el servicio devocional esté establecido en los principios del Shruti, el Smriti, el Purana, Pancharatra, como las autoridades mencionan, el fingido espectáculo en el servicio devocional debe de ser rechazado de inmediato. Un devoto desautorizado nunca debe de ser reconocido como devoto puro. Mediante la asimilación de dicho mensaje de la escritura védica, uno puede ver constantemente y dentro de su propio ser al omnipresente aspecto localizado de la persona de Dios. A esto se le denomina Samadhi.